Es el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego de años de sangrienta guerra, esta iba llegando a su fin, y con esto las tres mayores potencias del mundo para ese entonces, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, se unen en un intento de paz que se conoce como la Conferencia de Yalta, donde se discutirán el destino de Europa, Japón y otros temas. Sin saberlo, esta conferencia sentaría las bases de un mundo dividido en dos corrientes ideológicas, que acabaría en un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico, entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética, que fue la inspiración de un sinfín de películas, libros y videojuegos. Este conflicto se le llamó la Guerra Fría. A medida que la Guerra Fría se intensificaba y la carrera armamentística nuclear estaba en auge, ambos países poseían cada vez más armamento para aniquilarse mutuamente. Este principio se le conoce como la destrucción mutua asegurada, es una doctrina militar que se basa en el principio de que si un país con capacidad nuclear ataca a otro país con armas nucleares, el resultado final será la aniquilación nuclear para ambas naciones. Teniendo presente esto, ambas naciones decidieron financiar conflictos menores para así instaurar gobiernos que fuesen amigos de estos, creando guerras por el poder político en el mundo. Ejemplos de estas guerras son la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos, temiendo un efecto dominó donde todos los países cercanos a Vietnam cayeran en el comunismo, decidió apoyar a Vietnam del Sur, mientras que Vietnam del Norte era apoyado por la Unión Soviética. Ambos buscaban reunificar a Vietnam en un solo país. Fue una guerra de guerrillas horrenda y devastadora, que Estados Unidos no estaba preparada para pelear. Se calcula que murieron un total entre 3.8 y 5.7 millones de personas. Estados Unidos contabilizó más de 58.000 bajas y más de 1.700 desaparecidos, causados por las fuerzas del Vietcong. La Guerra de los 6 días y posteriormente la Guerra de Yom Kippur entre Israel y la coalición de países árabes es otro ejemplo claro de estas dos superpotencias tratando de instaurar regímenes afines a sus intereses, donde Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a la coalición. Estas guerras, a pesar de tener un trasfondo ajeno a las superpotencias, fueron un ejemplo claro de la necesidad de ambos países de tener influencia política alrededor del mundo. La Guerra Civil Angoleña fue otro escenario donde Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon por la influencia en la región, donde el conflicto de Angola enfrentó al gobierno del MPLA y sus aliados de Cuba, y la SWAPO, que luchaba por la independencia de Namibia, contra el UNITA y los del FNLA, Sudáfrica y Zaire. Los primeros recibieron apoyo de asesores y material soviético y los segundos asesores y material de Estados Unidos e Israel, además de mercenarios occidentales. La contienda comenzó por el rechazo del MPLA y del FNLA a compartir el poder, arrastrando luego a UNITA, pero se perpetuó por el apoyo internacional a cada uno de los bandos y retomó en su segunda fase luego de la retirada cubana por la negación de Jonas Savimbi a aceptar los resultados electorales de 1992. La guerra terminó solo tras la muerte de este, dejando al menos 3.500 muertos, 4 millones de refugiados y unos 100.000 mutilados, especialmente por las minas antipersonas. La Guerra de Corea. Con el apoyo de la Unión Soviética, Corea del Norte invade Corea del Sur en la búsqueda de la reunificación del país. 21 países vinieron en ayuda de Corea del Sur, con el 88% de las tropas provenientes de Estados Unidos. Al principio Corea del Norte ganaba territorio. La ciudad de Seúl cambió de manos no menos de 4 veces durante el conflicto. Los últimos 2 años del conflicto fueron peleados no muy lejos del paralelo 38. Mientras que la guerra en tierra no se veía avances notorios, la guerra por el espacio aéreo tuvo una victoria estadounidense. En los 3 años de guerra, más de 1 millón de personas perdieron la vida, en su mayoría norcoreanos y surcoreanos. Sin embargo, 30.000 soldados estadounidenses perderían la vida durante este conflicto. Así como estos ejemplos, hay decenas donde los intereses políticos de ambas superpotencias se ven reflejadas en las sangrientas guerras que financiaban. Estas guerras, conocidas como las guerras del poder, fueron moldeando la política internacional de ambos países durante la Guerra Fría, donde la meta era que una ideología política venciera a la otra. Estas guerras no fueron creadas por estas superpotencias, pero sí fueron amplificadas y crearon enormes niveles de sufrimiento en el siglo pasado.